parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El FOI ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El FOI ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico del curso de Escuelas Experimentales del Comportamiento. El día de hoy pues corresponde a la fecha del día 24 de diciembre del 2020. Este es un pregrabado que establecemos para ese día, dado que pues por fechas y demás es importante tener presente, digamos, que el encuentro se realiza, obviamente con la aclaración, como les decía hace unos momentos, es un pregrabado. Entonces, en ese orden de ideas, hoy vamos a abordar el tema que nos corresponde para esta fecha, que es la teoría de los marcos relacionales, y todas las preguntas, dudas, inquietudes que surjan, como siempre estaré respondiendo por el foro de acompañamiento permanente, por mensajería interna o en su defecto por el correo electrónico institucional. Entonces, como les decía, ya para esta última parte del curso tenemos dos actividades. Una de esas actividades se denomina teoría de los marcos relacionales. En esta teoría de los marcos relacionales corresponde realizar una pequeña actividad que es la actividad de mapa mental o mapa conceptual. ¿Listo? Aquí el objetivo es poder desarrollar una comprensión gruesa de lo que significa la teoría y desde ahí realizar un mapa conceptual. Entonces este pregrabado y esta teleclase corresponde a ese tema puntualmente. Bueno, espero que lo disfruten, espero que sea agradable para ustedes y que, como siempre, pues todas las inquietudes estoy a disposición para resolverlas en el momento que surjan. En ese orden de ideas vamos a comenzar a trabajar esta primera parte, que corresponde, como les decía, a la teoría de los marcos relacionales. Esta teoría tiene un alcance muy importante, como yo les decía y hemos hablado en las sesiones anteriores. La psicología conductual ha venido evolucionando significativamente y no ha perdido vigencia. Para algunos teóricos, el conductismo perdió vigencia en los años 50, 60, que es cuando se da la revolución cognitiva, ¿sí? Y surge un modelo en psicología que es el modelo de la psicología cognitiva, que también es otra forma de explicar el comportamiento. Pero entonces también, como hay unos teóricos que también mencionan, bueno, el conductismo también ha tenido una fuerza supremamente importante y ha sido muy interesante, digamos, ver la evolución. Y una de las evoluciones más importantes ha sido la teoría de los marcos relacionales. Cuando hablábamos inicialmente en nuestras clases, el tema de, oiga, el conductismo a veces se queda corto en explicar algo tan significativo como era el tema del lenguaje. Entonces, los teóricos de este modelo conductual en su evolución han permitido desarrollar conceptos como la teoría de los marcos relacionales para poder explicar cómo funciona un proceso tan importante como lo es el lenguaje. Y en esa medida, o es lo que vamos a abordar el día de hoy, comprender un poco qué significa esa teoría, por qué es importante para nosotros en psicología, porque comprende una mirada muy importante a la comprensión del comportamiento humano, principalmente al tema del lenguaje. Bueno, entonces, en esa medida, nuevamente les repito, espero lo disfruten. Bueno, la teoría de los marcos relacionales, como se los mencionaba hace unos momentos, es esa evolución importante que ha tenido la teoría conductual para comprender un fenómeno tan significativo en los seres humanos como lo es el lenguaje. ¿Listo? Entonces ahí el título de la diapositiva nos dice la doble función del lenguaje. Bueno, entonces vamos a partir a comprender qué significa esa doble función del lenguaje. El lenguaje quedó seleccionado como resultado que previsiblemente, de forma paulatina, llegó a generar alguna ventaja adaptativa a la especie. Entonces aquí vemos que la evolución del lenguaje para nosotros ha sido un tema adaptativo, ¿sí? Si no nos sabemos comunicar, vamos a tener dificultades a la hora de relacionarnos con otras personas. Imaginémonos que vamos a ir a otro país en donde, por ejemplo, hablan alemán. Si yo no sé hablar alemán, voy a tener dificultades de adaptación, ¿sí? A menos que tenga un traductor al lado que me esté todo el tiempo traduciendo, pero también puede ser como incómodo, ¿listo? Entonces, la evolución del lenguaje para nosotros es un tema supremamente importante. Aprender a comunicarnos, aprender a expresar, ¿sí? Aprender a recibir, aprender a ordenar, todos los elementos que ustedes con el tema del ejercicio pasado que entregaron en esa segunda parte de la materia que tenía que ver con
la conducta verbal que Skinner nos hablaba. ¿Sí? Para muchos el libro de conducta verbal fue un libro muy interesante para la comprensión del lenguaje, pero para otros teóricos quedaba corto el tema. Es decir, que la explicación a lo que Skinner decía que era el lenguaje no era tan amplia y no permitía explicar muchos elementos del lenguaje. Entonces, por eso también surge la teoría de los marcos relacionales. Y desde ahí pues se dice que en nuestros ambientes más benignos, nuestro sistema inicial de alarma continúa protegiéndonos de peligros como en el pasado, pero también ha terminado por darnos la alarma sobre futuros que solo podemos imaginar o pensar. Básicamente lo que nos quiere decir esta frase, que me parece maravillosa, es comprender que para nosotros ese contexto inmediato donde nos desarrollamos tiene una significancia fundamental en nuestro desarrollo. Por eso la importancia del desarrollo del lenguaje. Palabras más, palabras menos. Cuando nosotros estamos en un contexto en donde favorecemos el desarrollo del lenguaje, este permite y facilita la interacción con otros contextos. Ahora bien, en la actualidad la supervivencia no se ve constantemente amenazada, ¿sí? No era como nosotros cuando revisábamos esos temas de historia, de literatura, que los hombres tenían que sobrevivir por medio de la caza y demás. Hoy en día pues es totalmente diferente. Hoy en día tenemos que mirar otras formas de sobrevivir. Pero desde ahí pues obviamente hablamos que darse cuenta de que los pensamientos son pensamientos y sentimientos y no son el hecho sobre el que se piensa. Añade algo que se llama flexibilidad para responder, posibilitando un rango muy amplio de lo que puede ser la explicación del comportamiento humano. En ese orden, vamos a explicar un poquito qué significa eso. Desde esta teoría se comprende que los pensamientos, ¿sí?, tienen una función muy importante en nuestro comportamiento. A veces nosotros pensamos y decimos lo que pensamos, ¿sí? Lo expresamos de forma verbal, de forma no verbal. ¿Listo? Y recuerden muy bien que cuando nosotros pensamos, que es prácticamente todo el tiempo, ¿sí?, esos pensamientos tienen una función importante, nos permiten comportarnos de cierta forma, facilitan la interacción, dificultan la interacción. Entonces, por eso es tan importante un proceso interno, como lo decía Skinner, que se denomina pensamiento y que en esa época radical, en los primeros inicios del conductismo, no se tuvo tan presente. ¿Sí? Ahora bien, esta teoría lo que busca es dar esa explicación a que muchos de esos pensamientos se traducen en lenguaje y que cuando hay lenguaje hay comunicación, cuando hay comunicación hay conducta, ¿listo? Entonces el lenguaje para nosotros termina siendo una manifestación de conducta. ¿Listo? No un proceso interno que pronto no entendemos, como cuando en esa época Skinner hablaba de algo que se denominaba caja negra, que lo leímos en alguno de las actividades que realizamos para este curso. Esa caja negra era su explicación de esos pensamientos que no teníamos ni idea qué era. Skinner decía, bueno, hay un antecedente, hay una caja negra y hay unas consecuencias. Ok, sí, pero ¿qué era esa caja negra? Esa caja negra eran los pensamientos que teníamos o que tenemos como seres humanos. Lo que pasa es que en esos momentos históricos de conductismo, pues no era posible comprender. Hoy en día, con teorías como esta, podemos dar un abordaje muy bonito a lo que significa los pensamientos, ¿sí? Como una manifestación de conducta que yo puedo medir, puedo cuantificar. ¿Listo? Hasta ahí podemos decir que el lenguaje se establece como una actividad simbólica o relacional. ¿Listo? Y ese es un elemento muy importante que quiero que desglosemos el día de hoy en esta sesión. Comportarse verbalmente es una actividad simbólica en cuanto sustitutiva de eventos o funciones, y ahorita lo vamos a entender por medio de ejemplos, y por tanto entendida como una actividad relacional. Skinner decía, para que se dé la conducta verbal debe haber un hablante y un oyente, ¿sí? O una audiencia, como él lo denominaba también. Es decir, cuando nosotros nos explicaban, por ejemplo, en el colegio que era un emisor y que era un receptor, ¿listo? Emisor, el que emite el mensaje, receptor, los que lo reciben. Entonces, por eso, digamos, dentro de esta teoría se habla que el lenguaje es una actividad relacional. Debe haber un hablante o un receptor y un oyente o oyentes, que es esa audiencia. ¿Listo? Entonces desde ahí hablamos que es una relación. Yo no puedo estar hablando, mirando solo al techo y esperando que el techo me responda. Eso no sería esa actividad relacional. Bueno, esto último significa que las funciones dadas a un estímulo pueden pasar a otros y significa que la actividad verbal no estaría definida o limitada a un tipo concreto de topografía como lo vocal o lo gestual. ¿Sí? No es solamente vocalizarlo o gesticulizar el lenguaje, sino que desde ahí se habla que se incluye cualquier forma
o topografía respectiva que esté bajo control de estímulos como función verbal. Cualquier forma o topografía de respuesta que esté bajo control de estímulos como función verbal. ¿Listo? Yo siempre les doy un ejemplo muy particular. Aquí tenemos la posibilidad de tener personas de diferentes partes del país y eso nos hace diferentes hasta cierto punto en la forma de manejar el lenguaje, por ejemplo. Entonces, para mí ciertas palabras pueden significar, según mi cultura, ciertos elementos. Para otra cultura, particularmente acá en Colombia, puede significar otras cosas totalmente diferentes. Entonces, por eso se habla de ese control estimular, ¿sí? Que si yo estoy con unas personas de la misma región, muy probablemente me van a entender qué significa esa palabra, pero si hay otra persona que no comparte la misma región o espacio físico y no conoce de ese lenguaje que estamos tratando de dar a comprender en el diálogo, pues va a quedar un poco reducido a la explicación. Entonces, en esa medida, cuando hablamos de ese tema de ese control como función verbal de la conducta, hacemos referencia a eso, que el lenguaje se da en un contexto con unos estímulos particulares que permiten o facilitan la construcción del mismo, bueno, y que hace que las personas se comporten. Entonces, como para resumirles, en esta partecita de la diapositiva se dice que el lenguaje como actividad simbólica o relacional. Entonces, el lenguaje como actividad verbal, sin importar la topografía, hablante con significado, o sea, lo que yo estoy diciendo debe tener un significado. Oyente con comprensión, oiga, ¿será que el oyente está comprendiendo lo que yo estoy diciendo? Desde ahí, entonces, la base de la comunicación verbal se da por relaciones arbitrarias compartidas entre hablante y oyente. Indispensable conocer la historia del tipo de interacciones habidas entre hablante y oyente. Entonces, vuelvo al ejemplo puntual que les estaba dando hace unos segundos, y es como, por ejemplo, que yo sea de una cultura, digamos, que yo sea costeña, ¿sí? Y que esté, por ejemplo, con personas que son de Bucaramanga, pues podemos tener una jerga diferente, un lenguaje diferente, y en esa medida, pues obviamente va a dificultar un poco este tema de la comunicación simbólica, ¿sí? Porque como lo vemos acá en la diapositiva, vemos que el hablante debe tener un significado y el oyente debe establecer comprensión. Si esos dos elementos no se dan, muy probablemente vamos a tener esa dificultad para poder establecer esas relaciones compartidas entre lo que es el hablante y lo que es el oyente. ¿Listo? Entonces es ahí donde se da la actividad simbólica que nos favorece o por el contrario en ocasiones dificulta un poco el tema de la interacción del lenguaje. Bueno, ahora bien, el lenguaje como actividad simbólica es el hecho de relacionar palabras, objetos, eventos y funciones. Palabras, objetos, eventos y funciones. Y desde ahí se dice que es el punto clave que revierte el aprendizaje en la comunicación verbal. Es el punto clave, que yo entienda lo que está diciendo esa persona, ese hablante, ¿sí? Y yo como oyente pueda comprender dentro de un marco, dentro de un contexto específico. ¿Listo? Entonces, desde ahí se dice que el aprendizaje del lenguaje origina que las cosas, la palabra, los eventos con los que interactuamos pueda tener una función que no vienen dadas por su característica física ni por su historia directa de contingencia, sino que proceden de esos marcos de relación en los que se incluyen las funciones de reforzadores, aversivos, discriminativos y motivacionales, que algunos de ellos pueden haber tenido incluso de forma muy remota en la historia del individuo. Esa parte de reforzadores, aversivos, discriminativos y motivacionales lo hablamos la sesión pasada cuando hablábamos un poco de reforzamiento operante y hablábamos de los programas de reforzamiento. Desde ahí estábamos incluyendo esos temas. Entonces, si mi conducta verbal no es reforzada en un contexto, muy probablemente esas verbalizaciones se van a ir disminuyendo. ¿Y eso qué significa? Que vamos a poder tener, digamos, unas interacciones que favorezcan o que por el contrario disminuyan la probabilidad de que esto se dé. ¿Listo? Entonces, el lenguaje como actividad simbólica o relacional nos permite a nosotros, por ejemplo, Pedro responde y amante de su W, allí se sentía feliz, plenamente realizado, competente y considerado. Entonces vamos a hacerlo por medio de un ejemplo para comprender un poquito más. Cuando hablamos de que Pedro tiene una situación puntual, entonces Pedro responsable y amante de su W, ¿sí? Es decir, que estaba enamorado de W. Allí se sentía feliz,
plenamente realizado, competente y considerado. Entonces estamos describiendo cómo Pedro se sentía en la relación con W. ¿Listo? Muy dispuesto, autoestima elevada y un buen concepto de sí. Tenía familia y amigos con los que se sentía feliz, aunque el valor fundamental de su vida era su W. ¿Listo? Perdió su W, profundo vacío. Bueno, la relación terminó. Entonces, él entró en un profundo vacío, lo describe, marcada tristeza, sentimientos de inutilidad y fracaso, sin ilusión, rechazo ofertas de W y apoyo familiar. Abandono casi total de su vida. Ok, aquí podríamos decir, oiga, este sujeto pudo entrar en un cuadro depresivo, ¿sí? Perdió una relación afectiva donde se sentía cómodo, donde se sentía bien, ¿sí? Y entonces entró como una sensación de tristeza, de malestar, de sentirse fracasado. Bueno, entonces ahí ya estamos viendo como una característica de lo que está pasando. Vamos a analizar como esa actividad simbólica relacional, que es lo que estamos explicando el día de hoy. Entonces, la relación de Pedro y su trabajo se derivan, ¿sí?, de una motivación para los demás ámbitos de su vida. ¿Listo? Los reforzadores de sentirse pleno ya no están presentes y el sentimiento de vacío está lleno de factores opuestos. Bueno, ya no se siente alegre, feliz, pleno, no, ya sientes un vacío. ¿Listo? La sensación de vacío, en este caso que es un aversivo, ¿sí? Y un discriminativo de otras muchas palabras y disposiciones de acuerdo a su historia. No ser el mismo, no encontrarse a sí mismo después de haber perdido su relación con W. ¿Listo? La sensación de vacío y los eventos privados tendrían también unos discriminativos. Es decir, eventos privados hace referencia a lo que piensa y lo que sienta. Esos son eventos privados. ¿Listo? No hacer nada hasta reencontrarse consigo mismo, en la confianza de que volverán las sensaciones positivas que cumplían para dirigir su vida. O sea, él espera que de pronto al volver con W, esa relación de pareja estable y demás, pues se pueda favorecer. Pero pues hasta el momento se siente vacío, se siente triste y demás. ¿Listo? La falta de W transformó el valor de los estímulos y los eventos relacionados verbalmente. Oiga, cuando estaba con W se sentía feliz en su trabajo, se sentía pleno, pero ya que no está con ella, pues por lo contrario, se siente vacío, sin ganas de salir adelante, sin ganas de hacer otras cosas. Bueno, entonces ahí estamos viendo cómo dos situaciones, de una situación se desprenden dos elementos importantes. Bueno, es decir, cómo esa conducta o ese lenguaje de Pedro se modifica significativamente. Entonces, si nos damos cuenta acá, nosotros podemos hablar de relaciones arbitrarias de conducta, que es lo que se denomina contextualismo funcional. Entonces, aquí voy a nuevamente introducir otro concepto, muchachos, y es, en la literatura ustedes han revisado dos conceptos, un concepto básico que es análisis funcional de la conducta, que vamos a visualizarlo en nuestro próximo encuentro, y conductismo radical. Inicialmente la teoría del conductismo se denomina así, conductismo radical. Esta evolución del conductismo ya no se denomina conductismo, se denomina contextualismo funcional. ¿Listo? Entonces aquí vemos que W en una entrevista de trabajo puede obtener ciertos reforzadores, en una entrevista de trabajo puede tener un reforzador y un estímulo aversivo y un reforzador, estímulos aversivos para él. Entonces, dependiendo de cómo se siente, va a establecer, digamos, ese tipo de relaciones. Pero pues no les voy a complicar profundizando esto tiene unas fórmulas matemáticas para poderlo sacar, pero en este momento lo que nos interesa comprender y lo que quiero que me comprendan, muchachos, es la importancia de explicar el lenguaje por medio de una teoría que se denomina la teoría de los marcos relacionales. Bueno, entonces desde ahí hablamos que, recuerden que veníamos hablando de relaciones arbitrarias de conducta y contextualismo funcional. Entonces, desde una perspectiva funcional, estas características de lo psicológico, regularmente cuando nosotros hablamos de lo psicológico nos dicen, oiga, esto está como en la cabecita, como en la mente, ¿sí? Se entienden como producto de la historia de cada individuo, de forma que la variabilidad de las relaciones entre lo que sentimos y hacemos. Entonces nosotros como psicólogos analizamos la conducta en lo cognitivo, lo fisiológico y lo motor. Lo cognitivo es los pensamientos, lo fisiológico es las sensaciones, ¿listo? Y lo que hacemos es la conducta motora. Entonces desde ahí, cómo y en qué circunstancias se da eso, resulta más o menos amplia dependiendo de cada historia individual. Recuerden muy bien que nosotros
todos los seres humanos tenemos una historia particular. Yo siempre les digo a mis estudiantes de clínica que tú y yo tengamos un trastorno de ansiedad social, por ejemplo, es totalmente diferente a cómo lo adquiriste tú y cómo lo adquirí yo, porque tenemos historias de aprendizaje diferentes, tenemos una vida que hemos construido de forma diferente, ¿sí? Tenemos experiencias vividas de forma diferente y eso de cierta forma empieza a marcar cómo nos comportamos. Bueno, entonces por eso es tan importante revisar la historia de aprendizaje de las personas. ¿Listo? Para poder, digamos, tener una aproximación un poco más clara a ese lenguaje, a esas conductas, a, bueno, cómo se comporta. Bueno, hay una frase muy bonita que tiene Haynes junto con otros autores que dice: en contraste con las explicaciones centradas en conceptualizaciones mecanicistas o basadas en el principio de contigüidad, un análisis funcional que pretenda explicar las causas de un comportamiento dado debe proceder estudiando el trazo o recorrido del fenómeno a través de los contextos verbales, presente e histórico. Esto significa la aceptación de que las causas de los actos psicológicos, públicos o privados, están en el contexto personal histórico que es constantemente actualizado en las interacciones presentes. Entonces aquí hay una cantidad de información que podemos desglosar de forma maravillosa para comprender la importancia del lenguaje, de eso que yo les venía hablando hace un ratico, de la historia de aprendizaje, de lo funcional que puede ser una historia de aprendizaje, para qué me sirve, ¿sí? Y obviamente yo les decía a ustedes, y ahorita en la siguiente sesión, vamos a revisar un concepto muy interesante dentro del curso que nos sugieren y es el tema del análisis funcional. Para nosotros el análisis funcional del comportamiento es una herramienta maravillosa en áreas aplicadas como la que yo tengo, que es la clínica, que permite, digamos, establecer cuáles son los mantenedores de la conducta. Oiga, ¿por qué esta persona se comporta así? ¿Qué hace que esa persona tenga ciertas conductas? ¿Sí? ¿Por qué el niño sigue haciendo la pataleta en el centro comercial? ¿Qué hace que lo siga haciendo? Entonces, la respuesta a eso es mirar los mantenedores de la conducta. ¿Y cómo son los mantenedores de la conducta? Tan sencillo como lo es utilizar una estrategia que se denomina análisis funcional de la conducta. Eso es lo que básicamente quiere decir estos autores, permitiéndonos esa conceptualización tan bonita que esbozan ahí en la diapositiva. Entonces, desde ahí nosotros hablamos que saber por contingencias y saber por reglas. Desde el contextualismo funcional nosotros explicamos muchas de nuestras conductas por el aprendizaje basado en la experiencia o basado en las reglas, ¿sí? Que es lo que dice ahí, aprendizaje por contingencia y el saber por reglas, que es el mismo aprendizaje por reglas. Una cosa es yo haber vivido la experiencia y otra tener en mi cabeza que eso no lo puedo hacer. Les voy a dar un ejemplo puntualito para que lo podamos empezar a entender. Imaginémonos que ustedes llegan a una ciudad tan grande como Bogotá, por ejemplo, y ustedes nunca pues habían visto en televisión que existen los semáforos, por ejemplo, ¿sí? Y que cuando un semáforo está en tal color significa que no puedo pasar porque en esos momentos los carros van a toda velocidad. ¿Listo? Pero imaginémonos que al lado va una persona que sí sabe muy bien de que, oiga, cuando el semáforo está en este color, usted no pasa porque lo atropella el carro. Entonces imaginémonos que, por ejemplo, esa persona que está a mi lado nunca le atropelló un carro. Simplemente aprendió, ¿sí? Aprendió por reglas, ¿sí? Oiga, su mamá le enseñó, por ejemplo, que no se pase cuando el semáforo está en rojo porque lo va a coger un carro, ta, ta, ta. Eso fue una regla que le establecieron. Y el aprendizaje basado en contingencias es que imaginémonos que a mí, por ejemplo, yo me pasé el semáforo, ¿listo? Y al pasar el semáforo como tal, me cogí un carro. Y cuando me cogió ese carro, pues obviamente tuvimos esa dificultad. Y es que yo aprendí por ese accidente que yo tuve, que por ejemplo me partí la rodilla, pues que no me debo pasar el semáforo cuando está en ese color. Entonces, si se dan cuenta de la diferencia del aprendizaje, una persona aprendió que no se puede pasar el semáforo en ese color solamente por la transmisión de la regla, es decir, la mamá le dijo, el papá le dijo, es decir, poco a poco le fueron moldeando esa regla. Y el otro sí tuvo un accidente por no haberse pasado, por no haber respondido frente a que el semáforo estaba en rojo y no se podía pasar. Entonces aprendió por la experiencia, es decir, por la contingencia. No sé si has escuchado, pero por ejemplo, creo que están hablando aquí en el máster. No. Listo.
Pero es que te escucho un montón. Entonces, estamos hablando un poco del tema de, ok, imaginémonos que, por ejemplo, no sé si han escuchado esas frases cuando las mamás les dicen a los hijos, no lo hagas, que te vas a caer, cuidado, no saltes ahí, que te vas a golpear. Y el niño termina, sigue saltando y se cae. Entonces, una cosa es el niño que hace caso y que, ok, no voy a moverme por ahí. Y otra cosa como tal es el que se cae, aprende por la contingencia, por las consecuencias que tuvo, que se raspó la rodilla y ta. En cambio el otro pues aprendió solamente por la instrucción que le dio la mamá, que le dijo no lo haga y ya, ¿listo? Entonces, desde ahí nosotros hablamos de derivación de funciones y la teoría del marco relacional, ya como para consolidar un poquito más ese concepto. Esta teoría es extremadamente amplia, muchachos, no se me estresen porque hay mucho concepto, de hecho, son varios libros que hay de conducta verbal para poder entender un poco el tema. Nos interesa acá dentro de esta actividad que van a hacer, es que esbocen qué es conducta verbal, cómo funciona, qué características tiene, eso en términos muy generales, ¿sí? Porque la teoría es demasiado profunda. Entonces, se resalta que el componente central o común de la psicología humana es el lenguaje, que está presente en todos los asuntos humanos. Nosotros nos comunicamos todo el tiempo por lenguaje verbal, lenguaje no verbal. ¿Listo? Se centra en el fenómeno de las relaciones de estímulo derivadas a fin de dar razón de la especificación de las contingencias y de la conducta gobernada por las reglas. ¿Listo? El punto central de las actividades humanas complejas implica el control relacional o simbólico de los estímulos, es decir, el aprendizaje relacional. Otra vez volvemos a hablar de ese tema de las relaciones, de lo simbólico, ¿sí? De cómo yo aprendo a partir de un contexto, cómo el niño aprende que en ciertos contextos puede emitir ciertas conductas y en otros no las puede emitir, ¿vale? ¿Alguna instrucción acá desde el máster? Ok, bueno, listo. Entonces, mientras nos dan aquí alguna instrucción en el máster, pues voy a seguir hablando un poco de esta teoría que se dice que, sí, claro, dime. No, no te preguntaba nada, solamente que tenías la mano levantada, entonces estaba pendiente que me dieras alguna instrucción. Listo, muchas gracias. Entonces, desde ahí hablamos de la derivación de funciones y la teoría del marco relacional. Derivación de funciones y teoría del marco relacional. Entonces, el aprendizaje es la clave que define la conducta verbal, dado que responde de forma relacional, es decir, responder a un evento en términos de otro. Y dado que un estímulo es definido verbalmente, cuanto parte de sus funciones vienen dadas por su participación en un marco relacional. Oiga, ¿qué hace que de pronto en este contexto yo entienda que gritar o decir palabras oeces no es indicado? Pero de pronto si yo tengo una relación de pareja y nos comunicamos así, pues muy probablemente, digamos, esa conducta es funcional en esa relación de pareja, pero no es tan funcional, por ejemplo, en mi grupo de trabajo. Si yo les digo ese tipo de palabras, pues van a decir, uy, qué tan agresiva, o eso no se hace, o ten cuidado, o ese tipo de cosas. Entonces, la función de la conducta verbal adquiere un significado en ese contexto. Puede que en otro no sea significante, ¿sí? Por el contrario, sea aversivo. Bueno, que era lo que hemos hablado en sesiones pasadas cuando hablamos del tema de condicionamiento operante. Bueno, entonces desde ahí pues vamos a entender, oiga, ya aquí hemos comprendido que el lenguaje es supremamente importante, el lenguaje adquiere una función significativa para nosotros como seres humanos, como lo decíamos al comienzo, el lenguaje es adaptativo, el lenguaje sirve para que nosotros aprendamos a relacionarse. Entonces, desde ahí se habla que la teoría de los marcos relacionales es la complejidad y el poder del lenguaje humano y la cognición. Como todos esos elementos, como algo tan complejo como es el lenguaje de los seres humanos y los pensamientos, pueden aterrizarse en una teoría tan bonita como es la teoría de los marcos relacionales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es tan sencilla, no es tan fácil de comprender, pero es supremamente valiosa. Muy valiosa en todo el sentido de la palabra porque es una evolución muy importante de la teoría conductual para comprender un fenómeno tan significativo como es el lenguaje y todos los eventos privados que tienen que ver con pensamientos, sentimientos, cómo los podemos esbozar o analizar desde una teoría que se llama la teoría de los marcos relacionales. Bueno, entonces
Ya aquí, para definir un poco más puntualmente, el marco relacional es la capacidad de los seres humanos de enmarcar los eventos relacionalmente y ofrece un control contextual, contexto, ambiente de gran economía en el aprendizaje. Es decir, que si nosotros aprendemos de esta teoría, nosotros podemos hacer una comprensión interesante de ese lenguaje del ser humano en un contexto específico que facilita procesos de aprendizaje en los seres humanos. Obviamente suena sencilla, en la práctica, digamos que trabajar bajo esta teoría es una cosa maravillosa, pero también requiere una gran responsabilidad en la profundización de la misma. Bueno, entonces, vamos a empezar a hacer un ejercicio que me encontré que me pareció muy interesante y que nos ayuda un montón para comprender muy bien el tema de, oiga, ¿cómo es que funciona esta teoría de los marcos relacionales? Entonces aquí vemos dos figuras muy bonitas para establecer la relación. Entonces vemos que Homero es mayor que Lisa. Aquí vamos a establecer una relación de edad, ¿sí? Como tal. Para poder óptica dentro de cada uno va a tener una función y más adelante vamos a ubicar todo eso en un cuadro específico. Entonces aquí Homero es mayor que Lisa. ¿Listo? Una relación 2 es que Lisa es mayor que Maggie. ¿Listo? Entonces ahí vemos otra relación, que Lisa es mayor que Maggie. Entonces aquí ya vemos que Homero es menor que el abuelo. ¿Listo? Ahora una relación 4. El abuelo es menor que Bers. ¿Sí? ¿Se acuerdan los que han visto este programa de televisión? Entonces, a partir de ahí, quiero que observen este cuadrito que me parece precioso. Podemos visualizar las relaciones que se establecieron. O sea, eso que vimos separadamente, aquí lo vamos a ver dentro de las relaciones. Entonces, ubíquense en los puntos extremos. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos la flechita. Entonces, vemos a Lisa y al frente vemos al señor Bers. ¿Listo? Vemos una flecha que va hacia la parte del señor Bers que dice menor que. Entonces Lisa es menor que el señor Bers, pero luego vemos una flecha que va apuntando hacia Lisa. Entonces ahí vemos una flecha mayor que. Entonces el señor Bers es mayor que Lisa y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos establecer relaciones, ¿sí? Entre diferentes elementos, como lo vemos ahí. Entonces, por ejemplo, en la mitad tenemos a Homero Simpson. Entonces, todos van a establecer una relación mayor que y menor que con Homero Simpson. Entonces, por ejemplo, vamos a ver a Maggie. Entonces, vemos la flecha que apunta a Maggie, dice que Homero es mayor que Maggie. ¿Listo? Pero luego vemos una viceversa, que la flecha que apunta a Homero es de Maggie y decimos que Maggie es menor que Homero. Y así sucesivamente podemos establecer unas relaciones. Bueno, entonces desde ahí se pueden estar dando unas relaciones de lenguaje, de poder, de jerarquía, ¿sí? Todo en un contexto. Entonces, para comprenderlo un poco más, Rives es uno de los grandes teóricos de esta teoría y él dice que no hay estímulos como reemplazo o equivalencia a los objetos. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo que él pone que me parece maravilloso, pero concentrémonos un poco en la conexión de este ejemplo porque tiende a ser un poco confuso. ¿Listo? Igual ustedes saben que cualquier duda, inquietud y demás, pues con gusto yo la estoy resolviendo por los medios de comunicación que tenemos. Bueno, entonces él nos da un ejemplo muy bonito para decir eso. No hay estímulos como reemplazo o equivalencia de objetos. No hay estímulos como reemplazo o equivalencia de los objetos. Entonces, estaba una vez un viajero en una posada, sentado a la mesa y pidió un pollo para comer. Cuando se lo trajeron, se le acercó otro parroquiano, es decir, otra persona, y le dijo que si le invitaba pollo, porque era pobre y no tenía para pagarse la comida. A lo que el otro se negó rotundamente. No obstante, cuando el primero acabó de comer, el pobre le dijo irónicamente: a pesar de que no me has querido invitar, debes saber que he comido con el olor de vuestro pollo. A lo que el otro respondió: pues si tú también has comido, es justo que paguemos a medias. Entonces, el pobre, que era pobre pero no tonto, sacó una moneda y la hizo sonar contra la mesa diciendo: así como yo he comido del olor, date por pagado con el sonido de esta moneda. ¿Listo? Entonces, si ven el ejemplo tan interesante, ¿no? La moraleja: los estímulos condicionados, en este caso el olor y el sonido, no pueden reemplazar a los objetos primigenios, por muy estrechamente asociados y próximos en espacio. ¿Cuáles son los objetos primigenios que denominan acá? Pues el pollo y el dinero tangible. Pollo y dinero. Una cosa es que él comió con el olor, pero el olor no te llena.
¿sí? El olor simplemente satisface un estímulo a nivel, un estímulo, en este caso, perdón, se me fue la palabra ahí, un estímulo olfativo puntualmente, pero ya, ¿sí? O es muy diferente cuando tú estás comiendo el pollo, saboreando el pollo, satisfaces obviamente una necesidad que en este caso es comer. Entonces sí se dan cuenta cuando él dice no hay estímulos como reemplazo o equivalencia de los objetos. O sea, que yo huele el pollo, que el señor escuche la moneda como dinero, como tal, no significa que con eso vaya a pagar, por ejemplo, ¿sí? O que con eso vaya a saciar su organismo. Entonces son dos elementos que son supremamente valiosos, supremamente claves para poder comprender la importancia de los estímulos. Entonces, desde ahí, el estímulo condicionado, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poco en el condicionamiento clásico, el tema de estímulo condicionado, discriminativo o equivalente, no sustituye al objeto original ni lo reemplaza, que es lo que ya acabamos de ver en el ejemplo. Esto es obvio, pero también es verdad que los humanos matamos por símbolos, aunque tengamos la barriga llena, ¿listo? Como banderas, crucifijos. Este ejemplo hay que tener mucho cuidado para analizarlo, muchachos, con el respeto que se merecen las creencias religiosas de todos y cada uno de nosotros. Es importante comprender también que mucha gente, por ejemplo, considera, y es muy respetable, que tener una imagen de la Virgen en su casa es tener la Virgen presente, ¿sí? Entonces, esos son símbolos. Esa imagen que yo tengo ahí es un símbolo, no es la Virgen como tal, es un símbolo de la Virgen. ¿Listo? Entonces, eso es importante que también lo comprendamos. Bueno, esto se llama control de estímulos, marco relacional o función sustitutiva. Y a veces el poder sobre la conducta de estos sustitutivos es superior al del propio objeto sustituido. Entonces hay que tener en cuenta eso. Muchas veces las personas prefieren adorar una imagen en lugar de actuar en función de lo que significa esa imagen. Sabiduría, amor, protección, ¿sí? Todos esos son elementos que son supremamente claves a la hora de comprender la relevancia de la conducta del ser humano. Bueno, entonces esos sustitutivos que a veces utilizamos no favorecen lo que significaría el estímulo original. Bueno, que es lo que hablábamos ahorita con el ejemplo del pollo. Oiga, en el pollo una cosa es oler al pollo y otra cosa haber comido pollo. Sí, ay, huele delicioso, pero pues no tengo con qué pagar el pollo, que era lo que pasaba en el ejemplo anterior. Entonces, digamos que esos elementos son supremamente valiosos comprenderlos. Bueno, entonces desde aquí hablamos del tema de la sustitución en los marcos relacionales. Viene por las distintas funciones que pueden ejercer los estímulos sobre el control de la conducta. Pavlov, quien hablaba de la sustitución de estímulos, desde ahí aparecen esos conceptos, parece que se refería a la función que adquiría el estímulo condicionado, acuérdense, en estímulo condicionado, para provocar una conducta que previo al condicionamiento no lo hacía, es decir, ese estímulo neutro. Y en resumen, el condicionamiento pavloviano es un procedimiento que permite establecer nuevas funciones a los estímulos. Y el condicionamiento operante es otro procedimiento que es muy eficaz para el establecimiento de nuevas funciones de los estímulos. Por lo tanto, nadie estaba pensando en el reemplazo de un estímulo por un objeto. El asunto de la equivalencia es de otro tema que en principio tiene poco que ver con la sustitución de estímulos. ¿Listo? Entonces, otra función, otras características, otros elementos claves que se le pueden dar a este estímulo fundamentalmente. Bueno, ¿y por qué es importante seguir reglas en vez de aprender por las consecuencias? ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo hace un rato? Oiga, mire este señor, que mire lo que le pasó a esta persona cuando se pasó el semáforo en rojo y lo atropelló un carro. O mire la otra que miró el semáforo y dijo, no paso porque es que cuando está el semáforo en ese color no hay que pasar porque los carros van a toda velocidad. ¿Listo? Entonces desde ahí uno de origen filogenético de nuestra historia, para nuestra especie probablemente resultó una ventaja evolutiva el seguimiento de reglas e instrucciones verbales. ¿Listo? De esta forma un individuo podía aprovechar la experiencia de otros congéneres sin necesidad de exponerse al mismo a las contingencias. Entonces, ¿qué nos quiere decir ahí? Oiga, ¿yo por qué no observé de pronto la persona? O cuando me dijo que ella no pasaba porque ahí era peligroso que me cogiera un carro y me atropellara y bueno, pero yo sí me pasé. ¿Listo? Eso es como cuando quizás algunos de ustedes han visto las personas que hay un puente peatonal y es una avenida muy grande, ¿sí? Pero las personas prefieren pasarse arriesgando un poco su vida
por la autopista y no tomar el puente peatonal porque consideran que va a ser muy lejos, que se van a demorar más. Entonces, miren cómo se da el aprendizaje en los seres humanos. O sea, unos aprendemos por reglas y otros se establecen por las consecuencias de esas reglas. Bueno, que muchas personas no les pasa nada, pero otras sí, otras les puede atropellar un carro, pueden pasar muchas cosas ahí que pueden ser consecuencias muy negativas. ¿Listo? Y la otra característica es ontogenética. Al someter el reforzamiento a una amplia gama de conductas funcionalmente muy diferentes, pero que tienen en común el constituir un caso de lo que se llama seguimiento de reglas, seguir la regla. Nosotros siempre decimos cuando hay niños pequeños, ay, el niño no sigue la instrucción, el niño no sigue la regla, pero ¿cómo se le ha enseñado esa regla? Esa es la pregunta, para saber si es que se hizo un proceso adecuado o por el contrario se dificultó dicho proceso y no favoreció que se diera como tal el establecimiento de la regla. Entonces, es probable que se haya creado una especie de superclase de conductas y se le llama operantes generalizadas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí quiero que entiendan que los seres humanos a veces aprendemos por consecuencias o por las reglas que nos han establecido. Oiga, no pase el semáforo en rojo, no le sea infiel a su pareja, no le haga daño a las personas, todo ese, respete, no hable de esa forma, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que nos han venido instaurando en lo que se denomina la historia de aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, entonces ya aquí para resumirles un poco, puntualmente en esta diapositiva podemos ver, marco relacional es un patrón de respuesta controlada contextualmente y arbitrariamente aplicable luego de un reforzamiento diferencial de tipo de respuestas con claves relevantes y ya no se responde al contenido físico sino al marco de relación, o sea, las claves contextuales establecidas relacionalmente. Entonces, por eso se llama enmarcar relacionalmente, se establecen relaciones. ¿Se acuerdan que Maggie es menor que Lisa? Lisa es menor que Homero y ahí se establecen unas relaciones como tal funcionales. Bueno, y por eso nosotros mantenemos, extinguimos o desarrollamos nuevos lenguajes, nuevas formas de comportarnos en diferentes contextos. Palabras más, palabras menos, esa es la teoría de los marcos relacionales. Bueno, hay muchos más conceptos que nosotros podríamos esbozar acá en esto, pero pues la idea no es confundirnos, es empezar a favorecer que si les interesa la teoría, pues la empiecen a profundizar. Es una teoría, como les decía, está supremamente vigente, la utilizamos mucho en terapia. Desde este modelo conductual favorecemos mucho la utilización de esta teoría para comprender muchos elementos del comportamiento que a veces se dificultan comprenderlos desde otras miradas y pues desde esta lo comprendemos maravillosamente. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de las relaciones entre estímulos estarán sujetas a 3 características o propias cualquiera que fuera el tipo de relación. Entonces nosotros aquí hablamos relaciones de equivalencia o relación de no equivalencia y hablamos de lo que es una vinculación mutua, una vinculación combinatoria y la transformación de función de estímulos. ¿Listo? Son elementos que son más profundos de la teoría, que los pueden esbozar en su mapa conceptual, pueden ser preciosos, pero pues la recomendación es que para el mapa pues no tengan esos conceptos de fórmulas que vienen en esas teorías, pero sí que más o menos lo logremos esbozar. Nosotros principalmente en esta teoría hablamos de 9 tipos principalmente. Marco, familia, relaciones de coordinación, las relaciones de coordinación de oposición, las relaciones de distinción, las relaciones que se pueden establecer jerárquicamente, las relaciones temporales, ¿sí? Las relaciones espaciales y las relaciones condicionadas y de causalidad, es decir, de relaciones de ITED como la perspectiva del hablante, ¿sí? ¿Se acuerdan que se establece una relación entre un hablante y un oyente? Esa básicamente es que ahí se empieza a esbozar la teoría de los marcos relacionales. Bueno, entonces, ya más adelante, cuando ustedes vean temas de terapia, desde aquí surge una terapia muy bonita. Yo sé que esto se sale un poco del tema, pero como para que vean la aplicabilidad de esta teoría, aquí surge más adelante, ustedes van a ver una terapia que se llama terapia de aceptación y compromiso. Entonces, ahí estos son conceptos claves que salen de esta teoría de los marcos relacionales para poder entender el yo como contenido, el yo como proceso y el yo como contexto. Cuando las personas las trabajamos bajo este modelo de terapia, pues empezamos a comprender, bueno, cómo es el yo como contenido de estas personas. ¿Listo? Lo que las personas sienten, creen, que piensan, lo que consideran como bueno, malo, ¿sí? El yo como proceso, que es el establecimiento de relaciones verbales, que constantemente nosotros lo vamos actualizando, entonces cómo le gusta, cómo se siente, qué estás pensando, ¿listo? Y el yo como contexto son los contenidos y los procesos verbales que se dan y se encuentran de
cualquier contenido es el yo estable, el yo contexto, es lo que yo tengo aquí y ahora, y pues como yo desarrollo también ese yo como proceso, ese yo como contenido. Eso son, digamos, es una mirada muy bonita a las últimas terapias que tenemos dentro de este modelo conductual y que están mostrando una evidencia clínica maravillosa para muchos trastornos mentales. Es decir, cuando yo hablo de evidencia es que funciona, que los protocolos de esta terapia de intervención funcionan significativamente para modificar muchos comportamientos. ¿Listo? Eso básicamente es la teoría de los marcos relacionales, recomendadísima pues para los que quieran profundizar un poco. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver, hay un artículo de Burgos que se llama "Es la teoría del marco relacional inteligible", les puede también servir un montón para los que quieran abordar significativamente esta terapia ya como ejercicio personal, para poderla profundizar, para poder comprender, bueno, qué significa esto, qué características, ¿sí? Y hay otro artículo también muy bonito que es el de base, que es conducta verbal de Skinner y un análisis retrospectivo. Este es supremamente recomendado porque es de uno de los autores que yo les mencioné en la presentación, es el artículo de Rives. ¿Listo? Y es la explicación a lo que es conducta verbal, ¿sí? Cómo surge ese tema de conducta verbal, que fue lo que inicialmente Skinner, y donde surge la necesidad de desarrollar una teoría con los marcos relacionales que hemos esbozado el día de hoy para poder comprender la conducta humana. ¿Listo? O sea, un proceso tan interesante, tan bonito. ¿Listo? Entonces, les agradezco a todos. Pues obviamente que sé que surgirán de pronto muchas preguntas, muchas inquietudes, ahí estaré para favorecerlas como tal de la mejor forma posible. Espero que se hayan disfrutado esta sesión sincrónica y que obviamente pues sea la motivación para seguir aprendiendo sobre el tema. Bueno chicos, muchas gracias a todos. Espero pues todos estén teniendo unas fiestas bonitas de fin de año junto a sus familias y pues nos volvemos a encontrar en otro espacio. Bueno, feliz noche a todos.